Nosotros, pues, a nombre y con la voluntad y la autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus provincias unidas son, y de hecho, y deben ser desde hoy de derecho, estados libres, soberanos e independientes. Nosotros, aquí los representantes de las provincias unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la Confederación Americana de Venezuela en el continente meridional, reunidos en Congreso y considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos que recobramos justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810. Estamos en presencia desde la Capitanía General de Venezuela. Eso se creó como forma política de organización de parte de la corona española en la segunda mitad del siglo XVIII, 1777. La Capitanía General era la reunión de varias provincias. Hay una imagen que alguien utilizó alguna vez de archipiélagos. Sí, es una serie de islitas. Cada provincia además tenía muy poca comunicación económica entre ellas. Esas son cosas que además la propia corona propiciaba, ¿no? Entonces lo que tienes es una sumatoria de provincias. No se puede hablar propiamente de venezolanidad. Sí hay unos de sentido de nación, no lo hay. O sea, lo que sí empiezan a haber es unos gérmenes, un sentido de pertenencia, que eso es lo que se va a traducir después un poco en lo que va a ser la independencia. La sociedad venezolana era una sociedad estamentaria, una sociedad de castas conformada por grupos sociales que se diferenciaban por su color racial. Estaban los blancos peninsulares, le seguían los blancos criollos y esa parte miscigenada, digamos que es la gente de todos los colores. Los indígenas, los negros, entre los que se contaban los esclavizados, o los negros libertos, los pardos, y toda clase de mezclas que se generaran entre esos grupos. Y la independencia no va a ser más que un episodio más de un proceso más largo en el que cada sector está tratando de resolver sus problemas. La coyuntura de la independencia va a estar transversalizada fundamentalmente de parte de los blancos al elemento económico. La aspiración de ellos es seguir conduciendo la sociedad, así como en tiempos del rey. Los pardos lo que quieren es lo que siempre habían querido en el seno de la sociedad colonial: igualarse con los blancos, ser como los blancos, usar las ropas de los blancos, acudir a los lugares a los que acudían los blancos, tener acceso a los mismos adornos, a las mismas telas, a las mismas distinciones, a las mismas preeminencias. Esa es su procura, la igualación con los blancos. Los esclavos lo que querían era su libertad, digamos, salir de esa oprobiosa y ominosa, terrible condición que es la de la esclavitud. Y zafar romper esas cadenas de la esclavitud. Esa procura de los esclavos en la lucha por su libertad, de algún modo constituye un acicate que va presionando en dirección de la lucha por la libertad en el sentido moderno del término. Eran súbditos de una corona además lejanísima, una cosa que a veces en la abstracción de cualquiera no entraba eso, de que después de un océano hay un señor que es un rey, que además ese rey, por mandato de Dios, decidía la vida de uno. La sociedad venezolana estaba atravesando por un momento de mucha tensión dentro de las clases sociales, dentro de los estamentos y las castas. Ese descontento que se venía arrastrando desde la invasión española, sumado a la invasión francesa que se daba en territorio español, generaron el escenario perfecto, digamos, para que se diera y se impulsara el movimiento independentista en Venezuela y en América. En la península lo que estaba ocurriendo es que Napoleón Bonaparte, para oponerse a los ingleses, que son sus enemigos en Europa, lo que les están frenando su expansión, algo así como que pide permiso a Fernando VII para pasar por España, llegar a Portugal y atacar a los ingleses. El cuento es que lo engañó y se quedó en España y se la agarró y sacó al rey, sacó a Fernando VII. ¿Okay? Este es Napoleón Bonaparte. Por supuesto, entonces en Europa lo que está ocurriendo es este gran choque de potencias. Eso es lo que va a coincidir aquí, así que dramáticamente, que coinciden
los emisarios tanto de ingleses como de franceses que llegan a La Guaira prácticamente para manipular a estas colonias, porque la intención, por supuesto, era apropiarse de todas las grandes extensiones del Imperio Español, ¿no? Entonces llegan los franceses diciéndole a los venezolanos de aquel entonces, 1808, ustedes saben que ya Fernando VII no es rey, es José Bonaparte, el hermano de Napoleón, y bueno, venimos aquí para que ustedes arreglen sus cosas y le rindan pleitesía. De los blancos mantuanos no estaban de acuerdo con los franceses, ¿okay? Y además lo que hicieron fue expresar abiertamente su rechazo. Hay que pensar que los franceses eran los enemigos casi que naturales del Imperio Español y además habían invadido por las armas el territorio español. Esas son las noticias que están aquí y hay un claro rechazo a los franceses. Y al poco tiempo llega un personaje que va a traducirse muy importante en la historia de los venezolanos. Es un venezolano nacido en estos espacios de la Capitanía General que había salido y está llegando como funcionario de la corona española. Se trata de José Domingo Díaz. José Domingo Díaz después se va a traducir en una especie de gran periodista y de agitador de la causa realista. Todo hay que decirlo, entonces, ¿por qué lo importante de él? Porque él está llegando creo que al día siguiente, los sucesos en caliente del 19 de abril, y está viendo lo que está ocurriendo y además nos empezó a dejar un testimonio de eso. Testigo ocular de la revolución en Venezuela en casi todos sus acontecimientos. Condiscípulo, amigo o conocido de sus execrables autores y de sus principales agentes. Y colocado en una posición capaz de haber penetrado sus fines y sus más ocultos designios. Debo a mi soberano, al honor de la nación española, al bienestar del género humano, al interés de mi patria y al de mí mismo, publicar sucesos que recuerdan la injusticia, el escándalo, la bajeza y la insensatez de aquella funesta rebelión. La importancia del testimonio de José Domingo Díaz es porque quiso reducir esto a una parte de la complejidad, ¿no? Es una ambición desmedida de los blancos mantuanos. Es como no hay rey, ahora nosotros vamos a ser los reyes. Eso le sirvió mucho a la corona, un poco, y a los intereses de la causa realista aquí, porque lo siguió viendo así.